Bueno, pues te doy la bienvenida al módulo 5, que es uno de los módulos que más me encantan. De hecho, te quiero decir, si solo tuvieras que llevarte una cosa de este entrenamiento y que vas a hacer de aquí hasta que te mueras, por favor que sea esto, ¿sí? Storytelling, que si no sabes inglés, si no lo mascas, básicamente es contar historias, ¿sí? Y aquí quiero decirte algo muy importante porque no quiero que te vendan pendejadas, ¿sí? Por allá afuera hay quienes hablan esto de que es story selling, ¿sí? Porque una cosa es contar historias y otra cosa es contar historias para vender. Entonces el story selling es contar historias para vender. Sí, pero eso es copywriting, o sea, son historias aplicadas al copy, ¿sí? Que no te vendan humo, esto ya existe. El storytelling se aplica al copywriting y es lo que los otros te quieren enseñar, pero no le quieren llamar copywriting. ¿Por qué? No tengo ni idea, pero eso es de lo que vamos a hablar en este módulo. Este módulo va a ser corto, pero va a ser muy contundente y vamos a ver 5 puntos específicos muy poderosos que te van a hacer un tremendísimo crack contando historias, ¿sí? Aunque de manera natural sea simple contar historias en ese sentido, ¿ok? Pero presta mucha atención por esto, ¿vale? Recuerda también que en la descripción vas a encontrar un link a un video de 6 minutitos donde te cuento, ¿sí? Cómo puedes facturar $4,000 al mes como copywriter, ¿ok? Garantizándote por contrato hacer $3,000 de facturación durante este proceso. Bien, entonces vamos a hablar de storytelling. Ya te decía yo en el módulo de gatillos mentales, en el módulo 3, que la historia es uno de los gatillos mentales más poderosos porque tiene la capacidad de juntar un montón de gatillos al mismo tiempo. Por eso es que te digo que si es lo único que te llevas, ya va a ser extraordinario, porque si cuentas historias, aunque no entiendas, aunque no domines los gatillos mentales, vas a poder ser persuasivo. Las historias son muy persuasivas. ¿Por qué? Porque las historias dibujan imágenes en la mente del lector, del escucha, del vidente, ¿sí? Generan emociones, ¿sí? ¿Por qué crees que la industria del cine es tan lucrativa? Por las historias, ¿sí? Porque generan emociones, porque generan identificación, ¿sí? O sea, cuando tú conoces una historia, entiendes de qué se trata, ¿sí? Y es la manera más fácil de que la gente entienda porque son recordables. Podrás no entender ningún concepto acá, pero las historias, ¿sí? Me voy a aquí a sacar una basurita. Las historias generan recordación, ¿ok? Entonces, esa es la razón por la que debes de hacer un crack contando historias y en teoría todo lo que hagas debería de ser contar historias. De hecho, te cuento que si quieres, ¿sí? Si quieres ver cómo aplico el storytelling en un email, ve a elgabocopywriter.com y suscríbete a Golden Mails, donde ahí vas a ver todos los días cuento historias a través de correo electrónico. Algunos emails no son así, pero puedes ir y ver cómo hago esto. ¿Okay? Entonces, vamos a comenzar con el punto número 1 de este módulo y vamos a hablar de los tipos de historias. ¿Ok? Hay diferentes tipos de historias. O sea, si yo te digo, cuenta una historia, no importa, o sea, de lo que sea cuenta una historia, pero te voy a compartir algunos puntos que puedes considerar con este tema, ¿no? Vamos a decir que tú puedes contar historias personales, ¿sí? Puedes contar historias, aquí vamos a dejar esto, de conocidos, ¿sí? Puedes contar historias de clientes, ¿sí? O puedes contar historias de... eh, a ver, es que iba a decir historias de la historia, ¿no? Pero en realidad simplemente son historias en general. ¿Cómo así? Pues mira, una historia personal básicamente es una anécdota. O sea, cuando tú cuentas, por ejemplo, cuando yo platico la primera semana que logré facturar $2,200. Bueno, en realidad facturé 5,200, pero ingresé 2,200. Platico cómo es todo ese momento, cómo no le dije a mi esposa que no había hecho ciertas cosas para no preocuparla, cómo estaba muriéndome de miedo a la hora de hacer esas primeras llamadas a mis posibles clientes. Es una historia personal, es una anécdota, ¿ok?
Luego, el tipo de historia número 2 son las historias de conocidos, o sea, gente que, o sea, gente que conoces, que puede ser tu familia, puede ser tus amigos, pueden ser tus compañeros de trabajo, de la escuela o de lo que sea. Son historias de la clásica de, oye, conozco al primo de un amigo que le pasó tal cosa, ¿sí? Puedes contar esas historias, ¿bien? Luego también puedes contar las historias de los clientes. Eso es, por ejemplo, muy utilizado en testimonios, casos de éxito. Tú puedes ver aquí en el canal de YouTube, tenemos un montón de casos de éxito, de historias, de clientes, de estudiantes que ya han logrado grandes resultados con la mentoría Copywriter 4x4. Entonces, puedes contar historias de clientes. También puedes contar historias en general, ¿sí? O sea, y cuando digo contar historias en general, lo que quiero decir es que pues ni son tus clientes, ni eres tú, ni son conocidos. O sea, es alguien que en la historia, por ejemplo, si yo me acuerdo mucho en un lanzamiento que hicimos de un cliente mío, ¿sí? Un lanzamiento de bienes raíces por internet, contamos la historia de Armando Manzanero, ¿sí? De cómo una vez Luis Miguel defendió a Armando Manzanero. Entonces, haz de cuenta que estaba Luis Miguel en una entrevista y el entrevistador le dijo, oye, ¿y cómo es Armando Manzanero? ¿Es igual de chiquito como en video? Le dijo el entrevistador. Y Luis Miguel le respondió, bueno, pues si lo mides de la cabeza al cielo, que es incluso mucho más grande que tú, ¿sí? Entonces, esa, por ejemplo, es una gran historia donde nosotros posicionamos el poder que tienen los yucatecos en particular, porque Armando Manzanero es yucateco, y cómo vamos a medir a partir de ahora la altura de la cabeza al cielo, ¿sí? Y contamos cómo Luis Miguel lo defendió a Armando Manzanero. Entonces, si te das cuenta, era una historia, ¿sí? De que no era ni personal, que no era de conocido y que no era de cliente, sino una historia en general, ¿ok? Ahora, las historias aplican para absolutamente todo. Absolutamente todo, por favor, quédate con esto, ¿sí? Todo. ¿Quieres resolver una objeción? ¿Quieres activar un deseo? ¿Quieres resolver, perdón, agitar un dolor? ¿Sí? ¿Quieres curar un miedo? ¿Sí? Cuenta una historia. ¿Sí? Por ejemplo, entonces tú tienes tu avatar, el avatar en el cuadro de mandos tiene un problema, entonces tú quieres poner el problema. Oye, pues mira, sé que probablemente te pueda estar pasando esto que me pasó hace tiempo. Resulta que yo trabajaba 16 horas al día, ¿sí? Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche, con una presión inmensa, solamente ganando $1000, ¿sí? Entonces estoy posicionando un problema, ¿bien? Y estoy utilizando una historia personal. Podría utilizar esto mismo y decir, oye, mira, pues yo conozco un amigo que trabaja 14 horas al día, ¿sí? Y no gana lo que quiere y para colmo siempre está triste porque su jefe no lo aprecia, ¿sí? Historia de conocido. Luego puedo contar la historia de un cliente. Oye, yo tengo un alumno, que es el Rica Copywriter, que trabajaba un montón de horas, no tenía tiempo para su novia, no tenía tiempo para hacer nada y ganaba $1000 o 1500 me parece, ¿sí? Historia de cliente. Una historia en general. Oye, yo no sé si conozcas, pero había un sujeto en Dubái llamado Pepito que un día tal cosa. Una historia en general para posicionar el mismo problema, ¿ok? Entonces lo que quiero decirte es que si tú quieres comunicar cualquier cosa que tenga que ver con el MAO, ¿sí? Utilizas una historia y estos son los 4 tipos que son recomendables, ¿listo? Ahora, vamos a ver cuáles son algunos, el siguiente punto, vamos a ver, ¿ok? Vamos a ver el siguiente punto para contar historias. Y el siguiente punto son los ángulos de las historias. ¿Ok? Los ángulos de las historias son muy importantes porque básicamente lo que nos está queriendo decir es cómo pasaron las cosas, ¿sí? O sea, es un poquito complicado de explicar así nada más con la propia palabra, pero voy a escribirlos para que me entiendas. Un ángulo de historia es el de pérdida y redención.
¿Ok? Entonces, este ángulo de historia es el tipo de historia que normalmente el protagonista pierde algo, pierde absolutamente todo y luego pasa por un viaje y se redime. ¿Sí? Entonces, no sé, por ejemplo, a ver, Vegeta, ¿sí? De Dragon Ball Z, si lo llegas a conocer. El hombre, ¿sí? Está en su búsqueda de conquistar el mundo, de no sé qué tantas cosas hacer, todos los planetas o lo que sea, pierde contra Goku, ¿sí? Y luego se convierte en aliado y no sé si has visto Goku me entiendes y si no, no. Pero te lo explico, el personaje sigue batallando, sigue peleando, sigue siendo parte, se convierte en aliado y luego se redime sacrificando su vida, ¿sí? En una batalla, ¿no? Se sacrifica, explota y todo lo que sea. Normalmente eso puede suceder. Ahora, en el caso, por ejemplo, del copywriting, podemos hablar de que había una persona que era emprendedor y un día se fue a la quiebra, perdió absolutamente todo, perdió casas, perdió dinero, perdió negocios o lo que sea, y luego lo volvió a hacer y lo logró de nuevo, ¿sí? Ese es el tipo de ángulo de pérdida de redención. Entonces, es precisamente lo que quería compartirte con esto, ¿vale? Ahora, el siguiente ángulo es el de nosotros versus ellos, ¿sí? Ese ángulo, ¿sí? De historia, ¿ok? Básicamente lo que sugiere es que tú cuentas una historia, ¿sí? Valga la redundancia, de cómo es una batalla de un grupo contra otro grupo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, El planeta de los simios, ¿sí? El planeta de los simios es una película que tiene como ángulo, o es una historia que tiene como ángulo nosotros contra ellos, ¿sí? Porque pues básicamente es la humanidad contra los monos, ¿listo? Entonces, tú puedes crear historias o puedes mirar los ángulos de esas historias para poder posicionar el mensaje que quieras dar. Pero ese es un tipo de ángulo que también suele funcionar un montón. ¿Cómo? Recuerda que esto activa gatillos mentales. ¿Ya viste un gatillo mental, sí, que se activa con esto de manera automática? Voy a hacer algo. Voy a hacer algo. A la persona, a la primera persona que comente qué ángulo principal que vimos en el módulo 3 activa este ángulo de la historia, lo sé porque lo vimos, ¿sí? La primera persona que lo comente, le voy a regalar el curso, ¿sí? De Storytelling. Eso es un curso de pago con valor de $100 con los 5 pasos para crear historias, ¿sí? Es básicamente el contenido bien detallado del punto 5 que vamos a ver. Y se lo voy a regalar a la primera persona que comente cuál es el gatillo mental que activa este ángulo de historia, ¿ok? Ahí lo tienes. Luego, el ángulo, este ángulo de historias, ¿sí? Que nosotros utilizamos mucho en nuestra marca, en nuestra comunicación, y que tú probablemente también has visto un montón en, por ejemplo, industrias que tienen que ver con bajar de peso, donde se cuentan historias de transformación, ¿sí? El antes y después son básicamente historias de transformación, simple. Mira, yo antes estaba así y ahora estoy así, o antes estaba ella así, después. Es muy simple, no te voy a hablar mucho de esto porque creo que se entiende fácilmente. Antes y después es un ángulo de historia y lo que busca ahí es una transformación, comunicar una transformación. Y si estás pendiente de lo que estás aprendiendo, antes y después, transformación tiene que ver con la promesa, ¿sí? Entonces imagínate que yo estoy con la promesa, que es uno de los elementos de la oferta. Si yo voy a posicionar una oferta y quiero hablar de mi promesa, entonces podría decir algo así: descubre cómo Pepita pasó de ser repartidor de Uber a facturar $10,000 como copywriter. Antes y después en una promesa, ¿sí? Porque expresa la transformación. ¿Te das cuenta cómo ahora todo se conecta, todo tiene sentido? Espero que lo estés viendo y si no, por favor, repasa todo lo que te estoy diciendo. Es extraordinario. Estos son años de estudio, de implementación, de inversión en capacitación. Y te lo estoy resumiendo todo en esta parte. Bien. Luego, el siguiente ángulo es el de descubrimiento importante, ¿sí? Un descubrimiento importante. Tú puedes dirigir toda tu comunicación incluso o plantear todos los, o plantear
toda tu comunicación, todas sus historias desde el ángulo, desde el descubrimiento importante, ¿sí? ¿Cómo fue que se descubrió tal cosa? ¿Sí? ¿Cómo fue que descubrí que tenía la oportunidad? ¿Cómo fue que descubrí el copywriting? ¿Sí? Entonces aquí platicas una historia, dices, todo iba bien hasta que también esto puede llamarse epifanía, un descubrimiento importante. Hay muchas películas que están basadas en un descubrimiento importante, ¿sí? Por ejemplo, sobre todo las que tienen que ver con ciencia, ¿no? Como se descubrió que tal cosa y ahora vamos a buscar lograr tal cosa. Entonces, el viaje inicia con el descubrimiento importante. Bien, ahí está otro ángulo de historia. El siguiente, básicamente, el último, es uno que no me gusta tanto por la característica, pero te puede funcionar. Puede funcionar es contar secretos, ¿sí? Este es muy utilizado por la gente que hace marketing en internet y es descubre los 3 secretos para limpiarte la cola sin que te quede embarrada la popó, ¿sí? ¿Estás de acuerdo que es una reverenda estupidez? Pero la gente lo utiliza un montón. ¿Por qué? Porque funciona. ¿Qué pasa? Una cosa es que funcione y otra cosa es que te estés inventando pendejadas, ¿no? Por esa razón hay mucha gente que no confía en lo que decimos. Porque nunca falta el de conoce los 3 secretos para no sé qué cosa. Vaya, está bien que los utilices, pero no abuses y sobre todo no lo utilices si lo que vas a contar no es un secreto. Que en general nada de lo que contamos actualmente, o casi nada, me atrevo a decir, es un secreto, ¿sí? Un secreto. Y esto, bueno, vuelvo y te digo, es un ángulo que funciona bastante bien. Por ejemplo, Russell Brunson tiene toda su marca de Marketing Secrets basado en este ángulo. Tiene .com Secrets, Expert Secrets, Trafficker Secrets, todo eso son secretos, güey, ¿sí? Y todos sabemos que no son secretos realmente, pero funcionan muy bien, ¿ok? Por esa razón, te lo dejo por ahí, vuelvo y te digo, no te recomiendo que necesariamente las utilices, pero pues ahí está. A mí particularmente no me encantan. Vamos a ver el siguiente punto y son los ingredientes. Los ingredientes de una buena historia. Ahora sí, ya para contar una historia te tienes que asegurar que estos elementos, que los siguientes elementos que vamos a ver están en tu historia, para que sea una historia que realmente esté carnuda. Y esto que te estoy compartiendo es lo mismo que utilizan para construir películas, guiones de películas, que literalmente venden miles y millones de dólares. ¿Sí? Bueno, igual no miles y millones, ¿no? Pero sí que venden un chingo de dólares, ¿ok? Entonces, vamos a ver. El primer elemento es el protagonista, ¿sí? El segundo es el enemigo. El tercero es el conflicto, ¿sí? El cuarto es el desenlace. Y el quinto es la moraleja. ¿Ok? Estos son los elementos que lleva una muy buena historia. Son los ingredientes que debe de tener una historia. Te voy a poner un par de ejemplos. Película Avengers 1, ¿sí? ¿Quién es el protagonista de la película Avengers 1? Mientras voy tomando cafecito, yo sé que esto es un video grabado, ¿no? Pero tú me vas a ir contestando conforme te voy haciendo las preguntas allá en tu casita donde tengas bien sentadas tus tepalcuanas. ¿Quién es el protagonista de Avengers 1? Shifu, ¿quién es el protagonista de Avengers 1? Los Vengadores, ¿no? Obviamente. Bien, Vengadores. El enemigo, ¿quién es, Shifu? De la película de Avengers 1. Loki, ¿no? Loki. ¿Cuál es el conflicto que tienen? Que Loki está invadiendo la Tierra con los aliens, ¿sí? Con estos, los Chitauri, ¿sí? ¿Cuál es el desenlace? Los Vengadores vencen a Loki, ¿sí? Así de simple. ¿Y cuál es la moraleja, ¿sí? De esa historia en particular? El trabajo en equipo,
¿ok? Eso es como aplica. Podría haber diferentes moralejas en esa historia, pero todo depende cómo lo quieres contar tú. En teoría, ¿sí? En teoría, como tú lo decidas contar, es como va a funcionar tu historia y eso es lo bueno. Ahorita en los 5 pasos vamos a ver cómo se hace esto. Pero mira, te pongo otro ejemplo de historias que yo le cuento a Nano. A Nano yo le cuento la historia por ejemplo, el conejito Marquitos, ¿sí? Entonces, el conejito Marquitos, fíjate, el protagonista de la historia es Nano, siempre es Nano el protagonista de la historia, ¿sí? En el cuento del conejito Marquitos, el enemigo es el lobo, ¿sí? Es un lobo que se lo encuentran en el camino. Ahorita te platico la historia. El conflicto es que el conejito Marquitos no, quiere comer zanahorias, pero no las encuentra. Entonces pide la ayuda de Nano. El desenlace es que Nano le avienta una sandía al lobo, lo vence y encuentran las zanahorias y se las comen. La moraleja aquí es que en el caso de Nano es que hay que ayudar a los demás, en este caso pues a que coman, ¿no? Pero es ayudar a los demás, básicamente, ¿sí? Esa es la idea de la historia del conejito Marquitos. Te platico, te la cuento así súper rápido. El conejito Marquitos se encuentra a Nano y le dice, oye Nano, por favor ayúdame a conseguir zanahorias porque tengo hambre, pero no encuentro ninguna. Entonces Nano lo ayuda a buscar. Bueno, no te lo voy a contar toda porque me voy a tardar un montón. Si ya me acordé que se la cuento todas las noches. Pero bueno, el punto de todo es que ahí están los 5 elementos que te digo. En esta historia el protagonista es Nano, el enemigo es el lobo. El conflicto es que no encuentran zanahorias, el desenlace es que vencen al lobo, encuentran las zanahorias y la moraleja es ayudar a los demás. Bien, otro ejemplo de los cuentos de las historias que le cuenta Nano es la de la tortuguita Paquita. La tortuguita Paquita, el protagonista es Nano, ¿sí? El enemigo es el mal tiempo y un perro, porque llueve y hay un perro que los persigue. El conflicto es que la tortuguita Paquita está perdida. El desenlace es que Nano la ayuda en su bicicleta, saltan de un risco, el perro se cae y ellos caen en una montaña perdón, en una montaña de hojas. Y la moraleja igual, es ayudar a los demás. Bien, entonces ahí tienes, esos son los 5 elementos de una buena historia. ¿Ok? Ahora, vamos a ver el siguiente punto, ¿sí? Que es que ya te lo voy a decir cuál es. ¿Ok? El siguiente punto es la estructura de una buena historia. Te voy a compartir 2 estructuras nada más, porque con esas es suficiente. Una, esta te la debieron de haber enseñado en la primaria y ya la debes de conocer, ¿sí? Planteamiento, nudo y desenlace. Ya la conoces, ¿sí o no? Y esta historia básicamente tiene 3 partes, ¿sí? Un planteamiento donde se posiciona, se presenta al protagonista, se explica cuál es la situación que está sucediendo, qué es lo que quiere lograr, cuáles son los retos a los que se va a enfrentar y por qué va a iniciar ese viaje, ¿sí? Básicamente, en el nudo comienzan a pasar absolutamente todas las cosas y existe un punto de clímax donde pasa el conflicto más grande de todos, ¿sí? Y ya en el desenlace es donde finalmente se consigue el objetivo y existe la moraleja. Es muy simple de construir esta estructura, ¿ok? Muy sencilla y muy fácil de implementar. Planteamiento, nudo y desenlace. Lo que tienes que tener en cuenta en esa estructura, ¿sí? Es que lo puedas dividir en 3 pasos, ¿sí? De hecho, acuérdate que lo que te dije, la persona que explique el ángulo, que diga cuál es el gatillo mental, que explica mejor el ángulo del nosotros contra ellos, le voy a regalar el curso valorado en $100 solo a la primera persona y ahí me meto en profundidad con cada uno de estos elementos, muy en profundidad, pero
no necesitas saber toda esa profundidad para hacer una buena historia. ¿Sí? En el planteamiento es, había una vez el conejito Marquitos que quería comer, pero no encontraba zanahorias y se encontró a Nano y le dijo, oye Nano, ¿me acompañas a conseguir zanahorias? Y Nano le dijo, ok, vamos a conseguir esas zanahorias. Planteamiento. Nudo. Entonces cuando van, miran que hay unas zanahorias, perdón, miran que hay unas manzanas, se comen unas, luego se comen una sandía y ya van caminando hasta que de repente aparece el lobo y comienza a perseguirlos. Oh no, ahí viene el lobo. Y corren y corren y corren y de repente se tropieza el conejito Marquitos, cae al piso, pero Nano saca una manzana de las que recogió de la mochila y se la avienta lentamente al lobo. ¡Ah! ¡Toma, lobo! ¡Ah! Psh, y el lobo la recibe en la cabeza. ¡Oh no! Me derrotó Nano. ¿Sí? Nudo. Y al final ellos corren, vámonos Marquitos. Nano recoge a Marquitos, lo carga y se van y dicen, sí, logramos vencer al lobo. Y mira, ahí están las zanahorias que estábamos buscando, qué genial, lo logramos. Ñam, 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 ñam. ¿Sí? Planteamiento, nudo y desenlace. Ahí está, te conté la historia del conejito Marquitos para que no digas, ¿no? Para que no digas que no te la cuento. Ahí está, la primera estructura, planteamiento, nudo y desenlace. Segunda estructura, ya la expliqué en la parte de relato de marca del módulo 2 de este curso. ¿Okay? Si vienes estudiándolo bien, allá lo vas a encontrar. Es básicamente la estructura. Es la estructura, ¿sí? Hay una estructura que es el viaje del héroe, ¿sí? Pero esa estructura del viaje del héroe no me gusta tanto porque no es muy simple de explicar. Ahorita te voy a decir cuáles son los elementos, pero yo te recomiendo que vayas y utilices la estructura de la historia de origen, ¿sí? Que son 10 elementos. Ve mejor a estudiar esos, que básicamente son, te los voy a repetir, pero están allá en ese módulo 2, relato de marco, historia de origen. Es la historia de inicio, los deseos, problema interno, problema externo, la barrera, la epifanía, el plan, el conflicto, el logro y la transformación. Son 10 elementos para crear el relato de marca, ¿ok? Así que ve para allá porque ahí ya está explicado eso. ¿Y súper? Y bueno, ya para terminar, te voy a dar los 5 pasos para contar una historia, para crear una historia, más bien, que vendan hasta lo absurdo. Los 5 pasos, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a ver. Lo primero es que tienes que pensar en la moraleja, ¿sí? Ya tienes claro eso. ¿Por qué digo la moraleja? Porque la moraleja es pensar en la idea que quieres instalar. Por ejemplo, yo quiero instalar la idea de que ayudar a los demás es algo genial. Entonces, ahí ya estoy pensando en la moraleja. Eso es lo primero que tienes que tener en cuenta a la hora de crear una historia, ¿sí? Lo segundo es ya pensar en alguna historia, algún tipo de historia, ¿sí? Que el tipo de historia que te va a servir para poder compartir esa moraleja, ¿sí? Porque fíjate, cuando tú piensas en la moraleja, no todas las historias que tienes, ¿sí? Van a poder cumplir con esa moraleja. Entonces, haz de cuenta que si yo, por ejemplo, digo que la moraleja que ayudar a los demás es genial, yo puedo pensar en una historia, elegir el tipo de historia, más bien la historia sería que, o sea, tengo que elegir la historia que realmente expresa, ¿sí? Esa moraleja. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una historia personal, busco dentro de mis historias personales cuál tiene como moraleja ayudar a los demás. Si no la tengo, pues busco en una historia de un cliente, si no una historia de un conocido, sino en una historia general, ¿sí? ¿Por qué? Porque, a ver, normalmente yo no te sugiero que, a menos que estés contando un cuento, ¿sí? Que inventes las historias como hace ChatGPT, ¿sí? Entonces, tienes que elegir la historia y para eso te vas a ver los tipos, ¿sí? ¿Súper? Luego, vas a organizar los 5 ingredientes, vas a elegir los ingredientes, ¿sí? Así como hice yo en el ejemplo, ¿no? El protagonista es
Nano, el enemigo es el lobo, el conflicto es que no pueden comer zanahorias, el desenlace es que vencen al lobo y la moraleja es que debes de ayudar a los demás, ¿ok? Entonces colocas los 5 ingredientes, ¿sí? O sea, pones los 5 ingredientes, luego eliges la estructura, ¿sí? Y luego, al final, lo último que vas a hacer es definir la posición perceptual. ¿Qué es esto? Es desde qué persona vas a narrar la historia. No es lo mismo narrar la historia en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. ¿Sí? En primera persona sería como, el otro día estaba sentado en mi casa cuando de repente escucho un sonido en la cocina. Tan, 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 tan. Me voy a asomar, busco por todos lados y me doy cuenta que Nano está escondido en tal cosa. Entonces, primera persona. Segunda persona es, puedes creer que el otro día estaba José, fíjate que esto pasa de tercera persona a segunda persona, ¿sí? Yo creo que te puedes imaginar estar sentado, elegir un platillo que te gusta, sentarte a la mesa, colocar tus brazos en la mesa, mirar hacia todos lados, ver que hay una persona que te está sonriendo. Luego miras a esa persona tú también, le sonríes de vuelta y le mandas un guiño de ojo. Pero que esa persona regresa a ti y te mete un golpazo. ¡Pum! Eso es contar una historia en segunda persona. Y en tercera persona es el clásico, el otro día estaba Pepito sentado en un restaurante viendo para todos lados hasta que se encontró con los ojos de una hermosa mujer. Esa mujer estaba ahí sonriéndole, ¿ok? Eliges la posición perceptual y cuentas tu historia. Cuentas la historia. Entonces, estos son los 5 pasos. ¿Bien? Los 5 pasos. Entonces, aquí ya tienes absolutamente todo lo que necesitas para contar buenas historias. ¿Sí? Todo lo que necesitas. Entonces, tienes todos estos elementos de acá, obviamente, tienen un ángulo desde donde se cuenta desde donde se cuenta esa historia, ¿sí? Son un tipo de historia, tiene un ángulo, ¿sí? Con unos ingredientes, una estructura y así la puedes contar en 5 pasos. ¿Listo? Es muy simple, es muy completo esto que te estoy dando y espero que te pueda ayudar. Ya para terminar, te quiero compartir algunos tips adicionales para que cuentes mejores historias. Número 1, ¿sí? Genera emociones, ¿sí? Genera emociones. Sé descriptivo, ¿sí? Sobre todo con detallitos. El otro día estaba el Gao recargado en el pizarrón y sintió en su brazo esa textura fría del pizarrón que estuvo a menos 24 grados metido en el refri. ¿Ok? Aquí estoy utilizando comunicación sensorial. Entonces estoy detallando cómo se sentía, cómo olía, cómo sabía, a qué olía, qué se escuchaba, qué se veía. Esa es comunicación sensorial y ayuda un montón. ¿Ok? Otra cosa también recomendable en historias es que las cuentes en presente porque se hacen mucho más persuasivas. Es decir, por ejemplo, el otro día me siento en la casa, en el sillón y enciendo la televisión. Al principio, me siento muy conmovido de lo que veo porque hay un partido de fútbol donde un hombre abraza a su padre y están jugando ambos el mismo partido y papá e hijo pudieron compartir la cancha. Para un apasionado al fútbol, eso es lo mejor que puede suceder. Me acuesto, pienso en mi hijo y digo, tengo que verlo. Y le marco, me voy hacia él y nos vamos a comer un helado. Sí, o sea, te estoy contando cualquier cosa que se me acaba de ocurrir, pero lo que quiero decir es que te lo estoy contando en segunda persona, ¿ok? Así que pues bueno, ahí tienes todo lo del módulo de Storytelling. Nos vemos en el siguiente módulo porque vamos a hablar de lo que más le encanta a la gente, las
fórmulas de copywriting. Al fin, Dios mío, nos vamos a ver por allá, ¿ok? Así que nos vemos por allá. Recuerda que si quieres que te guiemos con nuestro método de 5 pasos, con el que es posible facturar $4,000 o mucho más, entonces ve al link de la descripción porque ahí vas a encontrar un video de 6 minutitos donde te explico cómo esto puede ser posible para ti, ¿ok? Si te está gustando este entrenamiento, dale click a suscribirte, ¿sí? Suscríbete a este canal, comparte con tus amigos, activa la campanita, comenta, haz todo. Te recuerdo que si comentas qué gatillo mental posiciona mejor el ángulo de historia de nosotros contra ellos, te voy a dar el curso gratis de storytelling, los 5 pasos para contar historias que vendan hasta lo absurdo. Solo a la primera persona que lo comente, ¿ok? Así que, listo, nos vemos en el siguiente módulo. Yo soy el Gabo Copywriter y recuerda que hay una vida detrás del siguiente copy.